Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, estamos nosotros. Vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez, desde el lugar, nos cuenta la noticia. Gracias, Andy. Este pasado lunes se inauguró en la ciudad de Guayaquil esta cumbre de seguridad latinoamericana en la cual más de 10 países con sus líderes participaron, comentando y compartiendo sus experiencias, y además con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha comprometido 150 millones para apostarle a esta lucha que se está emprendiendo acá en el país para recobrar el tema de la seguridad. Sobre esto vamos a dialogar a continuación con Caterine Herrera. Ella es investigadora en seguridad nacional. Gracias, Caterine, por este espacio con Latinoamérica. Bueno, primero la importancia de poder conversar con otros países en un tema que es común. Pues vemos, por ejemplo, cómo países como Chile ya están sintiendo también el incremento de tasas de homicidio. Vemos bandas como el Tren de Aragua que cruzan varios países. El narcotráfico en general tiene una influencia y no se ha hablado de sentarse a la mesa y planificar coordinadamente. En ese sentido, ¿qué te deja esta cumbre? Muchísimas gracias, muy buenas tardes con toda la audiencia. Bueno, el tema del crimen organizado no es algo que está afectando netamente a Ecuador, es una dinámica que ha proliferado de distintas maneras, sobre todo estos últimos años, a todos los países de Latinoamérica, y que el trabajo en conjunto, que se lo denomina como gobernanza en seguridad, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado realizando los distintos países y que grandes organismos internacionales tienen sus propias comisiones de seguridad, ¿no? De ver cómo estos mecanismos pues no afecten a los intereses, pero sobre todo a la población de los países latinoamericanos. Sin embargo, lo que sucedió el día de ayer, pues podemos verle desde dos aristas: la continuidad de este trabajo de cooperación internacional, en donde es valiosísimo pues que sigan trabajando en temas de inteligencia, intercambio de información, en temas investigativos, cómo se puede intercambiar sobre todo temas de recursos, casos, etcétera, pero ahora con un factor distinto, que es los nuevos delitos que está afectando. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador nos está afectando muchísimo delitos ambientales, específicamente minería ilegal, el tema de trata de personas, que en otros países pues quizá no es de la misma intensidad, pero que comienza a afectar, ¿no es cierto? Como tú bien dijiste, Chile, pero también tenemos el caso de Perú, la misma Argentina, etcétera. Y también esta evolución de la geopolítica, del narcotráfico, en donde ya no es solo la parte del Pacífico, sino también que involucra a esta nueva ruta amazónica, en donde te llega hasta países de la triple frontera, sobre todo más concentración en Brasil, en donde se necesita que constantemente los países tengan una información pero inmediata, o sea, que todo lo que sucede en un país pueda conocer el otro, que los grupos de delincuencia organizada que están operando, que sepan con quiénes están aliando, con quiénes puedan generar estas alianzas, y que cómo van a ser los resultados si es que tal vez grandes capos o grandes operadores delictivos de estos GDO que están en Ecuador, pues también pueden estar en otros países, cómo la justicia de esos otros países pueden operar. Entonces creo que esta cumbre dejó grandes reflexiones. La primera es que el crimen organizado ha mutado en Latinoamérica, que no es únicamente un problema de Ecuador. Segundo, que hay nuevos delitos que está afectando, en donde una de las conclusiones fue de esta cumbre que ninguno de los países pues tiene los recursos económicos, pero tampoco los recursos logísticos pues para estar a la vanguardia de estas nuevas dinámicas del crimen organizado. Y un tercer punto crítico es que este crimen organizado ahora tiene como objetivo principal y como estrategia elemental pues intervenir dentro de las comunidades, o sea, ser como este salvador, que ante la ausencia de un Estado sean ellos los que puedan proveer, y de esta forma pues tener mano de obra barata, el tema de una lealtad, ya sea por temas de amenaza o por falta de recursos, etcétera, que fueron coincidencias entre todos. En este sentido pues se dio que todo lo que sucede dentro del tema de seguridad también va acompañando por otros factores, como es el tema de crisis sociales, crisis también políticas, crisis económicas, y que si no se hace un trabajo
trabajo en conjunto, pues no se puede lograr grandes objetivos estratégicos si no es a través de un trabajo multisectoral, pero también internacional. Y en ese sentido, estos 150 millones que se ha comprometido por parte del BID para el Ecuador, ¿cómo piensas que deben destinarse? Porque yo imagino que en una política integral de seguridad no solo debe servir para comprar armamento, chalecos y todo lo que se necesita para el frente de seguridad, sino también para estas soluciones estructurales que se requieren. Recordemos que el BID tiene diferentes líneas de trabajo para combatir temas de inseguridad en los países, ¿no? Entonces tienen mesas de trabajo específicamente para lo que es seguridad ciudadana, convivencia pacífica, otra línea de trabajo que es lo de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tenemos el tema de drogas también, nuevos delitos conexos, pero sobre todo tiene una actuación muy fuerte el BID en cuanto a seguridad ciudadana, y cuando hay un tipo de ayuda, cooperación, el dinero tiene que estar distribuido en temas de seguridad ciudadana, pero también de prevención de delitos del crimen organizado, que sí se lo puede lograr, como es el tema de educar a la ciudadanía, realizar el tema de cultura de organización, proyectos de inversión en territorio, proyectos de entretenimiento, de educación culturales para niños y adolescentes, proyectos para el tema comunitarios, que debe ser una apuesta inmediata. O sea, una de las conclusiones, como les había mencionado, es que cada vez más estas estructuras criminales están dentro de las comunidades, y la apuesta ahora debe ser cómo este dinero que está recibiendo el Estado ecuatoriano va a ser invertido con los líderes y lideresas comunitarias para que nuevamente vuelva a creer en el Estado ecuatoriano. Caterine, con respecto a las cifras que dio el presidente, decía en la mayoría de las modalidades delictivas se ha bajado hasta un 20% o más la incidencia, pero esto no va correspondiente con las propias cifras que ha manifestado el gobierno. El 18% en muertes violentas es lo que se había bajado, pero y en femicidios también, pero en los otros índices esto no se ha alcanzado. Bueno, ahí es importante entender que no podemos generalizar todos los diferentes tipos de delitos o indicadores de seguridad para indicar que hay una baja del 20% en temas de violencia o criminalidad, ¿no? Recordemos que hay indicadores muy importantes como homicidios intencionales, femicidios, el tema de secuestros, extorsiones, vacunas, etcétera, en donde unos pueden deberse a la dinámica propia del delito del crimen organizado, y otros sobre todo a dinámica de delincuencia común. Entonces vemos que ese 20% no representaría la realidad de lo que está pasando en el Estado ecuatoriano, y sobre todo cuando vemos que delitos como extorsiones o vacunas han incrementado más del 55 al 60%, ¿no? Solo de lo que va en este medio año. Y claro, delitos como homicidio, femicidio, quizá no bajaron el 20%, yo me atrevería a decir que hubo una reducción del 17%, pero tengamos en cuenta algo: el Estado ecuatoriano a inicios de este año implementó una medida que ningún otro Estado como país vecino, ¿no? Ni siquiera Colombia, ni siquiera México, ni siquiera Perú con estos grupos guerrilleros, cuando se tenía, pues declararon como grupos terroristas a sus enemigos. Y claro, Ecuador en enero de este año declara conflicto armado interno y también les da la categoría de grupos terroristas a estos grupos de delincuencia organizada, lo que significa que tenía todos los recursos por parte de todo el aparataje estatal para combatir esta amenaza, este enemigo, y vemos que a pesar de esta declaratoria no hay una lucha o no hay una efectividad eficiente contra el crimen organizado en comparación de los otros años en donde presidentes anteriores pues no han utilizado esta figura. Perfecto, gracias. Ahí tienen ustedes el análisis de Caterine Herrera a propósito de esta cumbre de seguridad desarrollada en la ciudad de Guayaquil, que pretende elevarse a una alianza, que es la propuesta que ha hecho el BID, y de esta manera, de forma coordinada, tratar de contrarrestar los efectos de los delitos transnacionales que afectan a todos los países. Esta es la información. Ustedes continúan desde Estudios con más. Gracias, compañero. Así será. Tengan buenas tardes ambos.